Muy buenas tardes, mi nombre es Estanislao Rosso para RCI Inmobiliarios. Me encuentro con la Superintendente Delegada de Protección de Datos, la doctora María Claudia Caviedes, a quien le realizaremos unas preguntas sobre la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario enfocado a los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, Ley 675 de 2001. Superintendente, buenas tardes. Buenas tardes, Estanislao. Le agradezco su atención. Superintendente Caviedes, a través de los medios de comunicación y otros, la información y la pedagogía recibida direccionada a propiedad horizontal desafortunadamente no ha sido suficiente. Y a hoy las administraciones y los consejos de administración no conocen la injerencia que tiene la normatividad en materia de protección y manejo de datos en las copropiedades, que por su naturaleza jurídica son entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué es el derecho de habeas data? Bueno, lo primero que debemos decir es que estamos hablando de un derecho fundamental. Un derecho fundamental que se encuentra recogido en el artículo 15 de la Constitución Política. Allí encontramos tres derechos fundamentales. Hay referencia a tres diferentes: el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre y el derecho a acceder, actualizar y rectificar la información que se recoge de nosotros en distintas bases de datos. Puntualmente este tercero es el derecho a la protección de nuestros datos personales. Perfecto. Este derecho tiene una protección constitucional. Ya me menciona el artículo 15 de la Constitución. ¿De qué manera se desarrolla al momento de la protección de datos? Bueno, tenemos dos leyes que desarrollan este derecho fundamental. La primera se expidió en el 2008, Ley 1266, y se conoce como el habeas data financiero, que también debe ser de mucho interés de las copropiedades. Esta ley regula puntualmente qué hacemos con los datos de carácter financiero, crediticio, comercial. Allí caen los deudores morosos. Y cómo podemos hacer, por ejemplo, reporte de ellos ante las centrales de riesgo. Esta fue la primera ley expedida. La segunda ley que desarrolla el derecho fundamental es la que usted ya mencionó, la Ley 1581 de 2012, que conocemos como el Régimen General de Protección de Datos Personales. ¿Por qué el régimen general? Como les dije, la primera se restringe a datos de carácter financiero, crediticio y comercial, en tanto que la 1581 recoge todo tipo de datos: datos de salud, datos de menores, si están referidos a la educación, datos de nuestras preferencias, nuestro nombre, etc. Perfecto. Los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, entidades sin ánimo de lucro y sin registro o inscripción ante las cámaras de comercio, ¿están obligados a cumplir con lo establecido en esta normatividad? Claro que sí. A ellos aplica también tanto la Ley 1266 como la Ley 1581. El registro en el Registro Nacional de Base de Datos es un trámite que hace parte del proceso. ¿Es el único paso del proceso? ¿Hay pasos previos a este registro de base de datos? Excelente pregunta, porque el malentendimiento que han tenido generalizado es que cumplir con la protección de datos personales es realizar el registro de sus bases de datos. Y esto no es lo único que trae la ley. La ley crea el Registro Nacional de Bases de Datos, sí, como uno más de los deberes a cumplir. El registro tiene un plazo y por esto es que se ha generalizado su conocimiento, porque cuando a las personas le hablan de un plazo, una fecha, un vencimiento, lo asocian a posible incumplimiento si yo no me ajusto a ese plazo. Previo a este registro, se deben formular las políticas de manejo de datos sensibles desarrollando los principios que trae la ley. Claro que sí. Antes de llevar a cabo el registro, porque el registro no podemos comenzar con el cumplimiento de la ley por el registro. Hay cosas que realizar. Tenemos que conocer los principios que nos dice la ley. Y para poderlos implementar, también desarrollar la política de tratamiento de datos, el manual de procedimientos que nos permita atender las reclamaciones y las consultas que se presenten, y conocer cada uno de los deberes que trae la ley, que, como le decía, el de registrar sus bases de datos no es el único. Le corresponde a cada copropiedad elaborar su respectivo manual. Así es.
El decreto 1377 de 2013 establece con claridad el manual de política. Se menciona en la ley 1581, pero concreto es en el decreto. A la fecha, la mayoría de las copropiedades en el país no han cumplido con este requisito. Se encuentran expuestas a sanciones, de qué clase y hasta qué monto puede llegar a ascender este tipo de sanciones. Claro que sí, el incumplimiento a cualquiera de los deberes establecidos en la norma puede dar lugar a la imposición de sanciones. Las sanciones que prevé la ley son de dos tipos, uno de carácter pecuniario, multas, y el tope de estas multas es hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que podría equivaler a 1.500 millones de pesos. Y tenemos también otro tipo de multas que son la suspensión de la operación que se realiza en la base de datos, y podríamos llegar incluso a ordenar el cierre de esa operación realizada en la base de datos. Lo que quiere decir que se afectaría la dinámica propia de las copropiedades porque no se contarían con elementos para convocatorias, para cobro de cartera, para el sorteo de parqueaderos y similares. Así es. Muy bien. Para poder recopilar, manejar, modificar estos datos, tanto el responsable como otros, ¿es obligatoria la autorización del titular? Así es. Siempre que vayamos a recoger datos de personas y que vayamos a realizar cualquier tratamiento, así lo denomina la ley, es decir, cualquier operación respecto de la información recogida en la base de datos, debemos pedir o contar con la autorización previa del titular. Y esta autorización, dice la ley, debe ser previa e informada. El informada es importantísimo, porque muchos también consideran que simplemente decirle a una persona, usted me autoriza a recoger sus datos, con ello ha cumplido. No, debe informarle para qué lo recoge, quién los está recogiendo, porque en muchos casos entregamos nuestra información y no sabemos quién será el destinatario final de esa información, que es a quien la ley define como responsable del tratamiento. Entonces debemos indicar también qué vamos a hacer con esos datos. Simplemente los vamos a almacenar, los vamos a circular, los vamos a consultar. Todo esto va inmerso dentro de la información que debemos suministrar a los titulares. Si no se cuenta con este manual de políticas, ¿puedo realizar el registro en el Registro Nacional de Base de Datos? Bueno, en realidad puede comenzarlo, porque no podría finalizarlo en la medida que es uno de los pasos obligados. Y este es uno de los pocos archivos que se debe subir, entregar o cargar dentro del registro. Aquí quiero hacer una claridad. Muchas personas creen que hacer el registro de sus bases de datos es entregarle a la superintendencia la base de datos. Esto no ocurre. Registrar la base de datos es diligenciar el registro, es decir, ingresar una serie de datos a través de unos formularios preestablecidos en el registro. Nadie entregará ninguna base de datos a la superintendencia. Ah, perfecto. Esto resuelve la duda que se tenía en cuanto al torno de la privacidad y del papel del Estado en este derecho fundamental como ciudadanos. Claro que sí, es quien lleva esas bases de datos, es quien está obligado a garantizar la seguridad de la información, la calidad de la misma, mantenerla actualizada. Esa obligación no se le puede trasladar a la superintendencia y sería casi que imposible garantizar una plataforma segura y que mantenga la calidad de la información para todas las bases de datos del país. La ley nos refiere los sistemas de vigilancia y todos aquellos que manejan imágenes, que eventualmente las imágenes son datos, y caso concreto de la propiedad horizontal contamos con circuitos cerrados de televisión, DVRs y otros. ¿Debemos incluirlos en el manual y debemos obtener la autorización de todos para el manejo de estos datos? Claro, es vital que las personas sepan dónde están puestas las cámaras, que se pida su autorización, que se ponga un anuncio donde se informe dónde están esas cámaras y que sea muy transparente y claro el por qué se están grabando las imágenes. Es decir, si es para seguridad de los copropietarios, pero podría existir alguna otra razón. Pensemos en un sitio laboral, igualmente para resolver o solucionar conflictos que se pudieran presentar en el sitio de trabajo. Tiene que ser transparente el para qué. Para esto yo los invito a mirar o consultar
una guía que publicó la superintendencia a finales del año pasado, la tenemos publicada en nuestra página web y es guía de videovigilancia. Allí dan todas las pautas respecto de cómo podemos obtener esa autorización, cómo podemos suministrar a las personas la información que la ley nos dice debemos suministrar al momento de pedir la autorización y qué hacer con esas imágenes en caso de que, por ejemplo, alguien nos solicite copia de una de las grabaciones que hemos realizado. Tratándose del registro de grabaciones de los DVRs, ¿qué manejo debo darle ante la solicitud del mismo y si en determinadas o especiales circunstancias se requiere una orden judicial para entregar este registro? Bueno, dentro de las recomendaciones que se dan o las orientaciones que entregamos en la guía es que si quien solicita la grabación, o mejor, quien solicite la grabación no es el único que aparece en las imágenes o en la misma. Entonces, si yo no tengo autorización de los demás propietarios, incluso de los visitantes, es que las imágenes pueden ser de muchísimas personas. Si yo no tengo la autorización de todos para entregársela puntualmente a un tercero, no lo voy a poder hacer. Entonces, siempre que esté involucrada una autoridad pública, pues no habrá inconveniente en entregarlo en la medida que yo tenga claro que lo está solicitando en ejercicio de sus funciones. Pero si quien lo solicita es un copropietario, un visitante y demás, lo que podría hacer, por ejemplo, es sí entregarle un certificado sobre lo que aparece en la grabación, sin entregarle imágenes de terceros. O implementar, que es un poco complejo, herramientas para difuminar, por ejemplo, la imagen de las terceras personas que aparecen en esas grabaciones. Respecto de los datos de menores de edad y sus imágenes, ¿tienen ellos una protección, un trato preferente? ¿Y qué manejo debo dar a los datos de los menores? Los datos de los menores tienen una protección reforzada. Es posible tratar datos personales de menores en la medida que esto obedezca o responda a un interés superior del menor. En estos casos, ¿qué se recomienda? Nuevamente, si se recoge la información, no podemos circularla, no podemos divulgarla. Tenemos que garantizar que esas imágenes guarden la debida confidencialidad. La práctica que se tiene en propiedad horizontal de tomar los datos de los menores en eventos del Día de la Bruja, diciembre, padre, madre, e incluso tomar fotografías y video y hacerlas de conocimiento general de la copropiedad, quiere decir que se debe modificar y debe cambiar ajustándose a los términos legales. En ese caso, las recomendaciones, si yo tomo esas imágenes que no sean directamente de un menor, o mejor tratar de capturar algo que sea masivo, que puedan estar de espalda, que no se puedan reconocer puntualmente los menores. La propiedad horizontal debe demostrar, o por lo menos haber formulado de manera preventiva, todos aquellos mecanismos, protocolos que permitan demostrar de que son responsables con el manejo de datos. Accountability, que nace en los años 80 en Estados Unidos y Europa y que se traslada a nuestro medio a través de esta legislación. En específico, ¿cómo puedo proteger y manejar adecuadamente estos datos y demostrarle en este caso concreto a la Superintendencia de Industria y Comercio que soy responsable con el manejo y protección de datos? Bueno, usted se ha referido a un principio muy importante que tenemos nosotros en la regulación, que es el principio de responsabilidad demostrada, o accountability, como lo dijo. En este caso, lo que debemos hacer es implementar las herramientas necesarias o los controles necesarios para poder hacer un debido tratamiento de datos. Hay una guía también expedida por la Superintendencia que da esas pautas. ¿Qué tipo de controles debemos tener frente a la información? Lo primero es tener un inventario de las bases de datos que estamos manejando. Realizar un análisis de los riesgos que tiene esa información que estamos manejando. Igualmente, establecer medidas frente a posibles terceros que tengan acceso a esa información. Terceros que la ley denomina encargados del tratamiento, que puede ser cuando yo tercerizo un servicio.
hay alguien ajeno a quien le estoy entregando la información porque es para que realice una actividad por cuenta directamente de la copropiedad, pero en ese caso está teniendo conocimiento de la información. Entonces, en esos casos implementar las cláusulas de confidencialidad, saber qué hace ese encargado y al final del contrato cómo me va a regresar esa información o me va a garantizar que la destruye y no se va a quedar con ella. Hablando concreto de la propiedad horizontal, se tiene de parte de contratistas acceso a estas bases de datos. El revisor fiscal, el contador, la misma empresa de vigilancia, entre otros. A cada uno de ellos les debo presentar un acuerdo de confidencialidad y que eventualmente lo firmen al tener acceso a estas bases de datos, así como el Consejo y el Comité de Convivencia, que también tienen acceso a estas bases. Claro que sí, esa es la forma de garantizar que en efecto la información va a estar segura, la información que se expone a terceros. Ahí hay que precisar que la cláusula de confidencialidad no tiene un término de vencimiento, ¿sí? Como en otros contratos que realizamos y decimos, bueno, la confidencialidad se debe guardar hasta por 3 años una vez terminado el contrato. En este caso no. La confidencialidad no tiene un término definido. Bien. La mayoría de las copropiedades se encuentran en los últimos años en un proceso de adaptación en la parte de nuevas tecnologías, nuevos sistemas informáticos, sistemas biométricos y demás, lo cual genera una relación directa con una norma técnica de calidad, con una ISO, que es la 27000 y la 27001, en cuanto a seguridad informática. Hablando en estos términos, es recomendable que se tenga este tipo de herramientas de seguridad aplicadas en las propiedades horizontales para la protección y el manejo de datos. Claro que sí, es recomendable utilizar las mejores prácticas que haya, pero no hay que olvidar, la ley no me dice puntualmente qué medidas adoptar. La superintendencia tampoco lo ha dicho, porque ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de la información, y las necesarias obedecen a un análisis que lleva a cabo cada copropiedad. Es ella la que conocerá qué tipo de información maneja, ante quién está expuesta, pues volúmenes, cómo la mantiene, y allí pues le permite ya definir qué medidas adopta o implementa. Estas medidas, aparte de la seguridad, también es para preservar o conservar la integridad de los datos. Claro que sí, eso hace parte de la seguridad de la información. Además, uno de los principios que rigen el manejo de datos personales es el de calidad y veracidad de la información. Entonces, ahí eso es vital. Ante la posible violación de las bases de datos en las copropiedades, y en especial en aquellas que se encuentran en medios informáticos, ¿estaríamos ante la posible comisión de delitos informáticos? Un acceso indebido y abusivo, por supuesto que también puede llegar a configurar un delito. De acuerdo a lo establecido en la Ley 1581, contamos con responsables y encargados. En la propiedad horizontal, ¿quién es cuál? Esos dos criterios han sido bastante difíciles de hacer que las personas lo entiendan y lo comprendan. Pero bueno, de acuerdo con la ley, responsable del tratamiento es quien puede decidir frente al tratamiento, el manejo, la recolección de los datos. Pero lo traducimos de manera sencilla para decir que sería el dueño de la información, el dueño de la base de datos, en este caso la copropiedad. La persona jurídica. La persona jurídica. Cuando la persona jurídica requiere manejar esa información a través de un tercero, ese tercero se convierte en encargado del tratamiento. ¿Qué lo hace ser encargado del tratamiento? Es porque obra por cuenta de. Él va a gestionar la información, pero por cuenta de lo que le diga la copropiedad o la persona jurídica. No es lo que a bien tenga hacer con la información. Recibiendo un mandato. Así es. Por no tener el manual de políticas, no contar con la autorización y no poder demostrar la responsabilidad, a la fecha la Superintendencia de Industria y Comercio tiene abiertos procesos y ha sancionado copropiedades en el país. Sí, tenemos a la fecha aproximadamente 9 investigaciones. Ya tenemos una sanción
que en estos momentos está recurrida. En la página de la superintendencia ustedes pueden encontrar las resoluciones de sanción y el estado en el que se encuentran, si tienen recurso o si ya se encuentran en firme, esas las pueden consultar. La casuística, ¿qué es lo que se presenta en las copropiedades? Fallas frente a la recolección de la autorización, la información que le deben suministrar a las personas sobre qué van a hacer con su información personal, y temas de seguridad de la información. Esos son como las casuísticas que se han presentado frente a las copropiedades. O sea, en resumidas cuentas, a la propiedad horizontal se le puede recomendar ajústese a la ley y cumpla con la ley. Claro que sí, pero para hacérsela un poco sencillo, revisen los principios, lean los principios. Allí está el de confidencialidad, seguridad de la información, calidad de la información, acceso restringido a esa información, el principio de finalidad, debe estar acotada la finalidad para la cual yo he recogido la información. La plataforma me pide por cada una de las bases de datos que yo registre precisamente la finalidad individual. Claro que sí, aunque puede darse el caso que una misma base de datos tenga diferentes finalidades. Pensemos en cualquier organización. Cuando yo tengo, por ejemplo, empleados, yo además de manejar la nómina, debo también realizar actividades de bienestar. Igualmente debo cumplir mis obligaciones frente al sistema de seguridad social. Entonces puede que no sea una única finalidad en una base de datos, pero pues ya le corresponde a la copropiedad definir cuáles serían esas finalidades. Lo importante es saber que no se puede utilizar la información para todo. No puede haber una sombrilla completa que cubra todas las finalidades. Deben ser finalidades concretas. Y recomendar que accedan a la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio, a la parte de protección de datos, porque vienen las guías, vienen las publicaciones de las cartillas e incluso cuentan con una atención vía chat. También tenemos en la página, allí van a encontrar el enlace al Registro Nacional de Base de Datos, porque pues debemos decir es un trámite que se lleva a cabo en línea. Están todas las herramientas de ayuda, hay un manual de usuario, hay video tutorial, tenemos un listado de preguntas frecuentes que les sirve a cualquiera revisarlas porque allí van a resolver las inquietudes más sencillas que tienen. Tenemos unos videos también que están publicados en YouTube, pero los pueden encontrar en la página de la Superintendencia, y todas las guías que hemos expedido.